El sol de la Ciudad de México se filtraba con dificultad a través del espeso manto de smog, proyectando una luz pálida sobre los tejados de lámina y los muros de bloc de Iztapalapa. Allí, entre los laberínticos callejones donde el olor a fritanga se mezclaba con el del polvo y la humedad, una mujer llamada Esperanza se movía con la eficiencia que solo dan décadas de costumbre. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de sol inclemente y noches frías, mostraba un cansancio profundo, pero sus ojos oscuros aún conservaban una chispa de ternura y una fortaleza inquebrantable. Con sus manos encallecidas, separaba botellas de plástico, cartón y vidrio de una montaña de basura que había recolectado antes del amanecer. Era una pepenadora, una sombra anónima en la metrópoli que vivía de los desechos de otros. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el lujoso y arbolado barrio de Polanco, una joven llamada Sofía se miraba en un espejo de cuerpo entero que abarcaba casi toda una pared de su opulenta habitación. Un vestido de novia de diseñador, blanco como la nieve y con intrincados detalles de encaje, envolvía su esbelta figura, haciéndola parecer una delicada muñeca de porcelana. Hoy era el día de su boda, el día con el que, según le habían dicho, debía haber soñado desde niña. Sin embargo, una extraña sensación de vacío se anidaba en su pecho, un hueco que no podía explicar ni llenar con toda la opulencia que la rodeaba. Se casaba con Mateo, un hombre apuesto, proveniente de una familia igualmente influyente, con una carrera brillante y un futuro prometedor. Para el mundo, Sofía lo tenía todo. Pero para ella, esta felicidad se sentía prestada, hueca, como si una sombra de un pasado que no conocía se asomara constantemente detrás de su sonrisa ensayada. En su humilde casita en Iztapalapa, Esperanza abrió con cuidado una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Dentro, entre algunas fotografías viejas y descoloridas, reposaba un pequeño collar de oro con un dije en forma de corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar una de las fotos, la imagen de una bebé recién nacida, envuelta en una manta raída, sonriendo con una inocencia pura. «Que tengas una vida feliz, mi niña», susurró Esperanza, su voz quebrada por la emoción y una añoranza que le oprimía el alma. La noche anterior a la boda, Sofía tuvo un sueño extraño y recurrente. Estaba en un cuarto oscuro y pequeño, escuchando una canción de cuna que no reconocía, cantada por una voz suave y llena de amor. Se sentía segura, cálida. Despertó con el rostro empapado en lágrimas, sin entender el motivo de su tristeza. «¿Por qué me siento así?», murmuró para sí misma, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Sabía que solo eran los nervios de la boda, la presión del gran día, pero en el fondo, una parte de ella sentía que algo más grande, algo fundamental, estaba a punto de cambiar. En su mansión de Polanco, don Ricardo y doña Elena Mendoza, los padres adoptivos de Sofía, supervisaban los últimos detalles de la recepción. Se amaban profundamente y adoraban a Sofía, habiéndole dado todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, ambos compartían un secreto, una verdad enterrada bajo 20 años de mentiras piadosas. Sabían que este día, que debía ser el más feliz en la vida de su hija, podría convertirse en el punto de quiebre que revelara todo. Un secreto que, una vez expuesto, desataría una tormenta de emociones y abriría la puerta a una reconciliación tan dolorosa como necesaria. El cielo del atardecer teñía de naranja y violeta los rascacielos de Paseo de la Reforma cuando los invitados comenzaron a llegar al exclusivo salón de eventos en el centro histórico. Un cuarteto de cuerdas interpretaba melodías clásicas, creando una atmósfera de romance y sofisticación. Vestidos de alta costura y trajes de lino europeos llenaban el espacio, mientras las conversaciones ligeras y las risas contenidas flotaban en el aire. Todos parecían felices, especialmente don Ricardo y doña Elena, sentados en primera fila con sonrisas de orgullo que no llegaban a ocultar la tensión en sus miradas. Pero en medio de todo ese glamour, había una figura que desentonaba por completo. Una mujer con ropa gastada, el cabello revuelto y un aura de desesperación y determinación. Era Esperanza, quien había logrado colarse por una puerta de servicio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anhelo. Sabía que no pertenecía a ese lugar, que su presencia era una afrenta a ese mundo de lujo. Pero esta era, quizás, su única oportunidad de ver a su hija, la niña que había entregado hacía más de 20 años, en el día más importante de su vida. Desde un rincón oscuro,
observó a Sofía. Mi niña, susurró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Estás tan hermosa. Sofía, radiante en su vestido de novia, parecía un ángel caído del cielo. Esperanza se mantuvo oculta, pero su presencia, tan contrastante con el lujo del evento, no tardó en llamar la atención. ¿Quién es esa señora?, murmuró una invitada a su acompañante, señalando a Esperanza con una mirada de desdén. Dios mío, ¿cómo entró aquí? Seguramente se equivocó de lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el personal de seguridad se acercara a Esperanza. Un hombre corpulento, con un auricular en el oído, se plantó frente a ella. Disculpe, señora, dijo con un tono que no admitía réplica. Me temo que se ha equivocado de evento. La salida es por allá. Esperanza, con el corazón en un puño, intentó explicar. Solo quiero verla. Solo un momento, suplicó, pero su voz fue ahogada por el murmullo de los invitados. La conmoción atrajo la atención de la familia. Sáquenla de aquí, ordenó don Ricardo, su rostro enrojecido de vergüenza y pánico. No la conocemos. Pero Sofía, que había escuchado el alboroto, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza. Esperen, gritó, su voz resonando en el repentino silencio. Todos se quedaron helados. Para sorpresa de todos, Sofía caminó con determinación hacia la mujer. ¿Quién es usted?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No la conozco. Pero siento que debería. Doña Elena corrió hacia ella, tratando de interponerse. Sofía, mi amor, no le hagas caso. Es solo una pobre mujer que se confundió. Pero Sofía no la escuchó. Su mirada estaba fija en Esperanza. Quiero saber quién es, insistió, su tono ahora firme. Las dos mujeres, la joven novia y la pepenadora, se miraron fijamente, atrapadas en un momento suspendido en el tiempo. ¿Por qué siento que te conozco?, preguntó Sofía en voz baja. Su mano se levantó lentamente, como si quisiera tocar el rostro de Esperanza, pero dudó. Esperanza, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, apenas podía hablar. Finalmente, con una voz rota, logró decir, yo solo quería verte una vez más. El salón se sentía increíblemente silencioso, como si el mundo hubiera dejado de girar. Sofía sintió una conexión inexplicable, un tirón emocional tan poderoso que le cortó la respiración, como si un hilo invisible la uniera a esa mujer extraña. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, su voz más aguda. Dime quién eres. Antes de que Esperanza pudiera responder, don Ricardo intervino, su voz temblorosa de ira y miedo. Esto es suficiente. Seguridad, sáquela ahora. Pero la insistencia de Sofía era más fuerte. No, gritó. No hasta que me diga quién es. Esperanza respiró hondo, sacó de su bolsillo el pequeño collar de oro y se lo mostró a Sofía. El dije en forma de corazón tenía una pequeña cerradura. Esto te pertenecía, dijo suavemente. Dentro hay una foto tuya, de cuando eras una bebé. Eras tú, mi Sofía. El jadeo colectivo de los invitados fue ensordecedor. Yo soy tu madre, confesó Esperanza, su voz apenas un susurro cargado de dolor y amor. El mundo de Sofía se derrumbó en ese instante. La boda se canceló en medio del caos. Unas horas más tarde, Sofía se encontraba en un lugar que parecía de otro mundo, una pequeña casita con suelo de tierra y techo de lámina en las afueras de la ciudad. Era el hogar de Esperanza, la mujer que decía ser su madre. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y pobreza que Sofía nunca había conocido. Sentadas en dos sillas de plástico desvencijadas, el silencio entre ellas era pesado, lleno de preguntas sin respuesta y años de distancia. Finalmente, Esperanza comenzó a hablar, su voz suave y llena de un dolor antiguo. Yo te di a luz, mija, dijo, con la mirada perdida en el pasado. Le contó la historia de su vida, una joven de pueblo que llegó a la ciudad en busca de un futuro mejor, solo para encontrarse con la traición y la miseria.
El padre de Sofía la abandonó en cuanto supo del embarazo. No tenía nada, continuó Esperanza, la vida era tan difícil. A veces solo comía una vez al día, pero aguanté por ti. A través de sus palabras, Sofía visualizó escenas de una vida que nunca conoció, a su madre trabajando hasta el agotamiento en una maquiladora, con el vientre creciendo día a día, el momento de su nacimiento, una mezcla de alegría y terror en un pequeño cuarto de vecindad. La felicidad de tenerla en sus brazos fue efímera. No podía ni comprarte leche de fórmula, confesó Esperanza con un sollozo. Mi trabajo no alcanzaba para mantenernos. La escena más dolorosa fue la de la entrega. Esperanza describió cómo, con el corazón destrozado, entregó a su bebé a una pareja adinerada, los Mendoza, quienes habían llegado a su barrio buscando adoptar. Le prometieron darle a Sofía la vida que ella nunca podría ofrecerle. Después de entregarla, Esperanza se sumió en una profunda depresión. Siguió trabajando como pepenadora, pero cada noche lloraba en silencio, pensando en la hija que había perdido. A pesar de todo, rezaba a la Virgen de Guadalupe para que su niña fuera feliz. Sofía escuchaba con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por su rostro. Sentía una mezcla de ira, confusión y una tristeza abrumadora. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó con voz temblorosa. Te necesité, mamá. Toda mi vida sentí que me faltaba algo. Esperanza la miró con ojos llenos de arrepentimiento. Tenía miedo, susurró. Miedo de que ya fueras feliz y que yo solo fuera una carga para ti. Solo quería verte de lejos, asegurarme de que estabas bien. De repente, la ira de Sofía se encendió. Se puso de pie, su voz resonando en el pequeño cuarto. ¿Una carga? Eras mi madre. Tenía derecho a saber la verdad. ¿Sabes lo que es crecer sintiéndote fuera de lugar, incluso en tu propia casa? Se acercó a Esperanza, sus ojos buscando respuestas. Ahora entiendo por qué siempre me sentí vacía. La pieza que faltaba eras tú. Esperanza se levantó y, con manos temblorosas, tomó las de Sofía. Perdóname, mi hija. Sé que cometí un error terrible, pero nunca dejé de amarte, ni un solo día. En ese momento, la coraza de Sofía se rompió. Se abrazó a su madre, sollozando contra su hombro. Quiero conocerte, dijo entre lágrimas. Quiero entenderlo todo. Esperanza sonrió débilmente, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hija. Gracias, mi niña, susurró. Solo quiero que sepas que siempre te he amado. En medio de esa humilde casita, dos almas separadas por el tiempo y el destino finalmente se reencontraron, comenzando a tejer un vínculo que había sido arrancado años atrás. El regreso a la mansión de Polanco fue como entrar en un campo de batalla silencioso. Don Ricardo y doña Elena esperaban en la sala, sus rostros pálidos y demacrados. Mateo también estaba allí, luciendo confundido y preocupado. ¿Es verdad lo que dijo esa mujer?, preguntó doña Elena, su voz apenas un susurro. Sofía la miró, sus ojos endurecidos por una nueva determinación. Es mi madre biológica. ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Por qué me mintieron toda mi vida? Lo hicimos por amor, Sofía, intervino don Ricardo, su voz temblorosa. Teníamos miedo de perderte. Pero Sofía no aceptó la excusa. Amor. Llaman amor a robarme mi identidad, gritó, las lágrimas de frustración brotando de nuevo. No tenían derecho a ocultarme quién soy. Tengo una madre que se sacrificó por mí, y ustedes simplemente la borraron de mi vida. Mateo, que había permanecido en silencio, intentó mediar. Sofía, tal vez tenían sus razones. Deberíamos tratar de entender su perspectiva. No, Mateo, replicó Sofía, fulminándolo con la mirada. Esto no se trata de entender. Se trata de mi derecho a saber la verdad, y todos ustedes me lo quitaron. En los días siguientes, el escándalo estalló. Un invitado había grabado discretamente la confrontación en la boda y la subió a internet. El video se volvió viral. Los tabloides y los programas de chismes no hablaban de otra cosa.
la novia millonaria y su madre pepenadora. La casa de los Mendoza fue asediada por reporteros y paparazzi. Don Ricardo y doña Elena entraron en pánico. Su reputación como una de las familias más respetadas de la élite mexicana se hizo añicos. Sus socios comerciales comenzaron a distanciarse y sus amigos más cercanos dejaron de contestar sus llamadas. La presión social era insoportable. Pero en lugar de esconderse, Sofía decidió luchar. Vio en la crisis una oportunidad para cambiar la narrativa. Publicó un largo video en sus redes sociales, hablando directamente al mundo. Con una honestidad desgarradora, contó su historia. Habló del sacrificio de Esperanza, de su amor incondicional, y de su propia lucha interna. No me avergüenzo de mi pasado ni de mis orígenes, dijo con firmeza, mirando a la cámara. Al contrario, estoy orgullosa de la mujer que me dio la vida. Ella me enseñó el verdadero significado del sacrificio y el amor sin condiciones. El video tuvo un impacto masivo. Influencers y figuras públicas la apoyaron, difundiendo un mensaje de aceptación y reconciliación familiar. Sofía no se detuvo ahí. Comenzó a involucrarse activamente en proyectos sociales, ayudando a madres solteras y familias de bajos recursos. Usó sus ahorros para crear un programa de capacitación para mujeres en comunidades marginadas, incluyendo a pepenadoras como su madre. La riqueza no lo es todo, declaró en una entrevista. Lo importante es cómo usamos nuestros privilegios para ayudar a los demás. La reconciliación con sus padres adoptivos fue un proceso lento y doloroso. La tensión en la casa era casi insoportable. Sin embargo, un punto de inflexión llegó cuando doña Elena enfermó, abrumada por el estrés y la culpa. Una noche, desde su cama, llamó a Sofía. «Perdónanos, hija», dijo con voz débil. «Solo teníamos miedo de perderte». Sofía tomó su mano y asintió lentamente. «Te perdono», respondió. «Pero recuerden que el amor no se puede construir sobre mentiras». Una mañana fresca, Sofía llevó a Esperanza a un parque lleno de jacarandas en flor. Era la primera vez que pasaban tiempo juntas sin el peso del pasado sobre sus hombros. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó Esperanza, su mirada llena de una curiosidad temerosa. Sofía sonrió, apretando la mano áspera pero cálida de su madre. «Me siento completa», confesó. «Como si por fin hubiera encontrado la pieza de mí misma que siempre estuvo perdida». Esperanza suspiró, su rostro visiblemente más relajado. «Estoy tan feliz de que puedas perdonarme. Solo quiero que seas feliz». «Yo también quiero que tú seas feliz, mamá», respondió Sofía. «Por eso quiero que vivas conmigo. Quiero que construyamos esta relación, aunque hayamos estado separadas tanto tiempo». Por primera vez en décadas, Esperanza se sintió vista, aceptada y amada por ser quien era. Poco a poco, la familia comenzó a sanar. Sofía organizó una cena en la que sus 4 padres se sentaron a la misma mesa. La conversación al principio fue forzada, pero Sofía la guió con preguntas sobre su infancia, los momentos felices que compartieron, y lentamente, las barreras comenzaron a caer. Risas tímidas llenaron el comedor, y al final de la noche, un frágil pero genuino entendimiento había nacido. Con el apoyo de Sofía, Esperanza dejó su trabajo como pepenadora y comenzó a trabajar en una pequeña tienda de artesanías, donde sus hábiles manos encontraron un nuevo propósito. Un día, Sofía publicó una foto de su madre en la tienda, sonriendo radiantemente. «Esta es mi madre, Esperanza», escribió. «Una mujer que me enseñó el verdadero significado del coraje y el amor. Ella es mi mayor inspiración». La foto recibió miles de me gusta y comentarios de apoyo. La relación de Sofía con Mateo también se recuperó. Él admitió su error inicial y le ofreció su apoyo incondicional. «Perdóname por haber dudado», le dijo una tarde mientras estaban sentados en la terraza. «Ahora entiendo. Estoy contigo, pase lo que pase». Decidieron seguir adelante con sus planes de boda, pero esta vez sería diferente, una ceremonia íntima, rodeados solo de su familia, la verdadera, la que habían forjado a través del dolor y el perdón. El día de la boda finalmente llegó. En el jardín de la casa de los Mendoza, bajo un cielo azul brillante,
Sofía caminó hacia el altar del brazo de sus dos padres, don Ricardo y Esperanza. Doña Elena y Mateo la esperaban con sonrisas que reflejaban una profunda felicidad. Al pronunciar sus votos, Sofía miró a su nueva y compleja familia, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. El vacío en su corazón había desaparecido, reemplazado por un amor vasto y reconciliador. En su interior, prometió valorar cada segundo de unión, sabiendo que la familia no se define por la sangre o el dinero, sino por el